9 de la mañana con 23 minutos. Ayer escuchamos en declaraciones que hizo a la prensa la ministra Pilar Macetti y se habla básicamente en las últimas semanas de las vacunas y las dosis que deben llegar a nuestro país a partir del próximo año, en el primer trimestre, aunque se ha adelantado que hay un lote que podría ser un lote prácticamente experimental de 50.000 dosis de la vacuna Pfizer, que debe estar llegando a fin de año. La doctora Macetti también ha hablado de la proyección que hay de vacunar en el Perú a 24 millones de adultos con la primera dosis antes de las elecciones, es decir, antes del 11 de abril. Estamos con el ingeniero Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna, para hablar de esto, porque hay varios detalles que quisiéramos conocer respecto a las negociaciones que se siguen haciendo en relación a la obtención de las vacunas. Ingeniero Prato, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la llamada. A ver, hemos escuchado a la ministra de Salud sobre, hay optimismo respecto a la llegada de las primeras vacunas. La primera de ellas tiene que ver con la vacuna Pfizer, que requiere de una temperatura especialísima, se habla de menos 70 grados, es decir, la cadena de frío, en la que a la que se tiene que responder inmediatamente. ¿Estamos o no estamos preparados en el Perú para recibir este tipo de vacunas? Sí, justamente la importación de las 50.000 dosis de vacuna es para hacer un piloto, me imagino, sobre el manejo logístico de la vacuna, ¿no? Hay que tener temperaturas de menos 70. Estas vacunas se permiten también a la hora de retirarlas de la congeladora y llevarlas al punto de vacunación, puede estar 2 semanas en temperaturas bastante más altas, entre 2 y 8 grados, que es lo que tiene cualquier refrigerador. Entonces, sé que el MINSA tiene su infraestructura de cadena de frío, sé que la estaban reforzando para justamente cadena de frío a menos 70, estaban comprando equipos a través de Naciones Unidas, no sé si ya lo hicieron, si ha llegado o no. Eso esperemos que el tema logístico esté en pleno proceso de preparación, y yo también quisiera contagiarme un poco el optimismo de la doctora Macetti de que vacunara. ¿Por qué no se anima a contagiarse? O sea, digamos, hay resistencia de contagio por alguna razón. O sea, hay que resistirse a contagiarse el coronavirus, pero no del optimismo. O sea, alguna razón debe tener. No, lo que pasa es muy sencillo. A raíz de nosotros lo hemos venido diciendo, ¿no? Es de que hay que estar atentos y hay que negociar contratos. ¿Por qué? Porque la vacuna llega a fin de año. Eso lo dijimos hace 6-7 meses. El tiempo dio la razón, no porque hemos investigado mucho el tema de las vacunas, los proveedores, y hemos estado en contacto con los laboratorios, entonces sabíamos que iban a llegar. Pero eso no es el problema. El tema es que ¿qué es lo que tenemos hoy en concreto? Y esto ha salido a raíz de la información que ha sido publicada en The Economist, donde está el ranking ellos han hecho un tracking de todas las vacunas o todos los acuerdos comerciales que han hecho los laboratorios con los países. Entonces ahí aparecemos con las 9.9 millones de dosis de Pfizer. Lo cual está bien, hemos comprado por lo menos 9.9 millones, pero necesitamos vacunar. Yo no diría 24 millones, yo con 6 o 7 millones que se vacunen en el primer trimestre es más que suficiente. Eso era un poco el objetivo, ¿no? Antes de las elecciones, donde incluyen lo que ya todos conocemos, lo hemos hablado muchas veces, la primera línea, que es el personal médico, sí, fuerzas armadas, policiales, el personal de limpieza de los municipios, adultos mayores y personas con comorbilidad. Eso más o menos suma entre 6 y 7 millones para lo que se necesitan. Entre 12 y 14 millones de dosis. Eso es lo que se necesita. Y tenemos 1,5 millones solo para el primer trimestre. Eso es lo que se ha acordado como compra. Eso es. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitan más millones de dosis. Y eso es lo que la doctora Macetti dice que están negociando, y esperemos lleguen a buen término con los laboratorios que están negociando. Nos ha hablado usted sobre todo de 9 millones de dosis del laboratorio Pfizer,
Pero hay los otros, ¿no? AstraZeneca y Moderna, que anuncian también la inminente solicitud de autorización por parte de las agencias sanitarias internacionales. ¿Vamos a recibir nosotros vacunas de laboratorios diferentes? Esa era la idea. Todos los países han firmado acuerdos con muchos laboratorios, justamente, pero no ahora, estamos hablando hace 6 meses, cuando estaba en fase 1 y hasta en fase preclínica, donde el riesgo era mucho mayor. Hoy día el riesgo es prácticamente cero, porque ya hemos visto que la data ha demostrado una gran eficacia. Entonces sí, la idea es tener un portafolio de vacunas, porque no todos los países van a poder vacunar a su población con un solo laboratorio. La oferta en este momento es bastante menor que la demanda. Yo calculo que a mediados del próximo año o a finales del próximo año la situación sea al revés, ¿no? Va a haber mucho más vacunas, uno probablemente se va a poder vacunar en cualquier sitio, público o privado, pero hoy en día es al revés, la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Entonces, a la pregunta, Moderna no, por lo menos no es de los laboratorios, si bien han tenido contacto con el gobierno peruano porque se ha participado en alguna reunión, Moderna no sabemos si ha hecho alguna oferta o no. Además, Moderna es un laboratorio más pequeño y probablemente se ha concentrado en el territorio americano y algunos países europeos. AstraZeneca sí, AstraZeneca hizo ofertas, no se firmó por diferentes razones, creo que necesitan más información. AstraZeneca no está por ahora, me imagino que retomarán el contacto con AstraZeneca, no lo sé, pero también hay laboratorios como Sinopharm, que es el que estamos haciendo estudios clínicos en Perú, y probablemente por ahí es donde podrían venir las dosis que se necesitan. El premier Martos, antes de salir, también habló de que tenían oferta de la vacuna rusa en suficiente cantidad de dosis. Nunca mencionaron ni cantidades ni fechas, nada, pero sí mencionaron que la vacuna china y la vacuna rusa había suficiente cantidad para vacunar en el primer trimestre. Si es así, me imagino que se está negociando con ellos, ¿no? Señor Prato, volviendo a la vacuna de Pfizer, sabemos que necesita una temperatura determinada. ¿Cuán difícil va a ser distribuirla? Además también por el tiempo de duración que tiene. Yo lo que pienso es que la vacuna de Pfizer va a tener que distribuirse en centros donde hayan las cámaras de frío a -70. Uh-huh. Y obviamente no va a ser en muchos lugares. Probablemente sean instituciones médicas, hospitales grandes, donde tengan esa infraestructura y donde puedan colocar los equipos de congelamiento para esas temperaturas. Perdón, ¿ese tipo de cámaras solamente hay en Lima? No lo sé. Ya. Yo tengo entendido que hay en Lima, pero probablemente en algunos hospitales grandes de provincia podría haber. Uh-huh. Como le digo, el ministerio estaba comprando estos equipos y no sé cómo va a ser, no sé cómo los van a distribuir, pero yo pienso que para el resto de la población, o sea, o para el interior del país, inclusive en Lima, van a tener que utilizar vacunas que no tengan de repente esa necesidad de temperaturas tan bajas, ¿no? Ojo que para el primer trimestre solo van a haber 1,5 millones de dosis de Pfizer, y lo que se necesita para vacunar no a 24 millones, sino solamente a 6 o 7 millones de personas, se necesitan entre 12 y 14 millones de dosis. O sea, esas vacunas probablemente no sean de Pfizer, sino sean de otro laboratorio. Ingeniero Prato, le pido por favor unos minutitos, vamos a ir a una pausa y regresamos. 9:38, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el ingeniero Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna. Y este tema evidentemente es un tema del cual se habla sistemáticamente. Algunos, como decía al inicio de esta conversación el ingeniero Prato, con mayor o menor optimismo, pero evidentemente todos tenemos puestos los ojos en la posibilidad de esta vacuna. Yo quería preguntarle, ingeniero Prato, después de todo el contexto político, la circunstancia vivida, aunque evidentemente hay una continuidad en el caso del Ministerio de Salud, ¿qué tan fluidas son las coordinaciones entre el Comando Vacuna y
el gobierno en este momento a través del el Ministerio de Salud? Porque en algún momento como que se ha sentido que ha habido mayor o menor impulso, pero quisiéramos conocer cómo van las cosas en estas coordinaciones, que es tan importante para tener un resultado positivo, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido desde el inicio, estamos hablando de hace ya varios meses, un contacto, yo diría, fluido con la Comisión Multisectorial, ¿no? Que se creó para el tema de la vacuna. Estaba presidida por Cancillería y la Secretaría Técnica la tenía o la tiene el Ministerio de Salud. Hemos tenido contactos bastante fluidos con Cancillería, con el ministro consejero de lo que es Ciencia y Tecnología de Cancillería, inclusive con las embajadas en Washington y en Londres, en los primeros contactos con laboratorios y todo eso. Con el MINSA no hemos tenido mucho contacto, pero yo sí creo que ahora, cosa extraña, ¿no? Porque claro, la coordinación con Cancillería entiendo perfectamente porque es una negociación en esos niveles, pero el Ministerio de Salud siempre tiene algo que señalar respecto primero a la logística que tenemos y de qué manera enfoca el problema de la vacuna, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros hemos hecho ofrecimientos al Ministerio de Salud. Nosotros como sector, ya no solamente el Comando Vacunas, sino hemos ampliado al sector privado, ¿no? A través de la Sociedad Nacional de Industria se ha ofrecido complementar la cadena de frío del MINSA, se ha ofrecido un software de geolocalización, inclusive se ha ofrecido también apoyo en lo que es la planificación de la logística de la vacuna. ¿Se ha ofrecido y ha sido aceptado o no ha sido aceptado? Tal como se dice en los parlamentos, no hemos tenido respuestas hasta ahora, pero yo creo que es momento de juntar esfuerzos entre el sector público y privado, sobre todo en una crisis como esta. Y nosotros estamos tratando de que se enfoque en la adquisición de la vacuna en el primer trimestre, porque, como le repito, después va a haber suficiente cantidad, pero el primer trimestre es crucial por 3 razones. La primera, porque se podría adelantarnos a la segunda ola y tratar de contenerla, porque hasta ahora la contención últimamente se está manejando exitosamente, eso es bueno. De una vez, empezar de una vez por todas la reactivación de la economía y finalmente porque hay elecciones el 11 de abril, ¿no? Por ejemplo, yo les comento algo, Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, ellos hace tiempo hicieron lo que llamaban la operación Warp Speed, que era una asociación público-privada, donde el objetivo era acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas. Este Warp Speed, esta operación Warp Speed, se la han dado ahora mismo a un general retirado del ejército americano, experto en logística, para manejar el tema de la distribución. Estados Unidos ha anunciado ya que entre el 11 y 12 de diciembre empieza la vacunación, después que la FDA dé la autorización a la vacuna Pfizer y la EMA a AstraZeneca, y piensan tener el 70% de la población vacunada en mayo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es un esfuerzo entre el sector público y el sector privado. No se lo han dado al CDC, no se lo han dado a la Secretaría de Salud Pública, se lo han dado a un organismo especial, público y privado, manejado por un militar. Entonces, eso es un ejemplo de lo que se tiene que hacer. El Perú está viviendo una crisis terrible que nunca en su historia la ha vivido, a la vez sanitaria y económica. Yo creo que es momento de juntar esfuerzos, terminar con esta crisis sanitaria, iniciar la reactivación, y solo eso se va a conseguir, como lo han entendido los países del hemisferio norte, es con la aplicación rápida de la vacuna. Señor Prato, justamente quería preguntarle en torno a eso, porque ¿cómo vamos a hacer cuando esos millones de dosis estén en Lima y puedan ser aplicadas para evitar otra vez que hayan colas con el nerviosismo que imaginamos y que esas colas sirvan para que haya más contagios en vez de para cumplir su objetivo de inmunizar? ¿Qué es lo que han previsto ustedes o qué es lo que el Estado prevé para organizar la distribución masiva de esos primeros millones de dosis que nos lleguen? El Estado tiene su plan nacional de vacunación
efectivamente es conocido que ellos tienen se llama una dirección de inmunizaciones que ha sido por lo menos muy eficiente, eso es por lo menos lo que yo he escuchado, ha sido muy eficientes en otros tipos de vacunaciones, pero hay que entender que esto es diferente, la logística es complejísima porque hay que dar 2 dosis, hay que ubicar a la persona en un lugar X y después dentro de 2 o 3 semanas hay que ubicar a la misma persona para aplicarle la segunda dosis, si no sería un desperdicio terrible. Entonces la logística es muy compleja y hay que estar muy bien planificado. Entonces, a su pregunta, yo espero que el MINSA tenga un plan y debe estar trabajando seguramente 24/7 en tener su plan de vacunación muy bien preparado, y reiteramos la oferta del sector privado en apoyar en todo lo que sea logística, como le repito, un software de geolocalización para este tipo de vacunaciones sería pues crucial, ¿no? O una planificación de logística estricta, tal como se hizo en los Panamericanos, sería excelente. Y por ejemplo, una ampliación de la infraestructura de la cadena de frío del MINSA con el sector privado, porque ellos han ofrecido sus almacenes a lo largo ancho del país, podría también facilitar esa logística de que estamos hablando, ¿no? A ver. Son varios millones de personas los que hay que vacunar y no es una tarea fácil. Ciertamente. Bueno, esperemos que haya esa fluidez entre el sector privado y el sector público, porque a veces hay celos de por medio o circunstancias que impiden que finalmente logremos una cosa mucho más compartida y mucho más efectiva. Muchas gracias, ingeniero Prato, por estar con nosotros. Vamos a una pausa, ya regresamos.